ocultamos la realidad ni impusimos demandas. Nos limitamos estrictamente al mandato histórico ciudadano con acuerdos amplios, con pleno respeto y consideración al marco jurídico internacional y con el fundamento científico, ético y social en cada una de las propuestas redactadas. Debatamos intensamente sobre los alcances del texto propuesto, mas no sobre falsedades, distorsiones o interpretaciones catastrofistas ajenas a la realidad. Y el plebiscito que se desarrollará el 4 de septiembre no es ni debe ser un juicio al gobierno. El resultado del proceso a mí no me satisface. Siento que la convención ha fracasado porque no representa a todos los chilenos. Las reglas que establecieron este proceso eran reglas muy exigentes. Por lo mismo, hablar de fracaso frente a un texto que es aprobado por 2/3 de las y los convencionales es un poco mezquino, creo yo. De todas maneras, hay muchas razones para aprobar. Todos los apruebos son bienvenidos. Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este lunes, que como ustedes ya vieron, se trata de la nueva Constitución, porque los chilenos ya tenemos el texto definitivo, ya no va a haber más cambios, ni ajustes, ni tampoco perfecciones. La nueva Constitución que vamos a decidir el 4 de septiembre, exactamente 2 meses más, es la definitiva. Y por lo tanto, hoy, en Agenda Económica Constitucional, de manera extraordinaria, queremos mostrarles la mirada de 2 economistas que pertenecen a generaciones distintas para que nos entreguen su visión respecto al texto que ya está en manos de todos los chilenos para que lo leamos, analicemos y decidamos si vamos a aprobar o rechazar. El primero que quiero compartir con ustedes es el economista de la Universidad de Chile, ex decano de esa casa de estudios también. Me refiero a Joseph Ramos, que ya está contactado con Agenda Económica. Profesor Ramos, gracias por estar con nosotros en CNN Chile. ¿Qué tal con ustedes? Buenas tardes. Joseph, en su mirada, de manera general, ¿cómo cree que va a influir en la economía nacional la Constitución que ya está lista para que los chilenos la aprobamos o rechacemos? Bueno, yo diría que no hay un exocet a la economía de parte de la Constitución. Tampoco, francamente, veo algo en lo económico que sea particularmente positivo. Más bien yo veo erosionarse varias dimensiones con la nueva Constitución que preocupan. Ejemplifico, creo que la iniciativa presidencial exclusiva que tenía en materia presupuestaria, el salario mínimo, se diluye con el hecho que el Parlamento ahora tiene más iniciativa en esto. ¿Cuál es el problema? El problema básico es que la responsabilidad, a mi modo de ver, sigue siendo la del presidente. Y el Parlamento ahora es como el buen policía, siempre va a empujar por más gasto, lo que fuera. Y yo creo que eso no es bueno para la economía. Creo que los derechos de agua, que son bastante claras en la Constitución actual y el Código de Agua que recién aprobado, de nuevo se quitan los derechos que tenían sobre el agua, los derechos de comercializar a sin número de propietarios agrícolas y mineros. Creo que eso es de nuevo dañino para la economía. Esos son 2 puntos, o sea, no quiero, puedo señalar varios más, pero quiero darle tiempo para preguntas. Sí, ¿usted cree que en este último punto sobre los derechos de agua que ahora pasarían a ser autorizaciones y ahí se involucran un gran número de actores en cuanto a quién podrá tener esas autorizaciones de agua y por cuánto tiempo? ¿Usted cree que se va a pasar algo muy discrecional? ¿Cuál ve usted el problema de esa erosión que usted precisamente menciona específicamente para los derechos de agua? Actualmente el propietario sabe que cuenta con esos derechos. Ahora no lo sabe. No solo es un tema discrecional, sino el punto es que actualmente él podía vender la propiedad, hipotecar la propiedad usando estos derechos de agua como un activo. Ya no será posible eso. Y yo creo que eso es particularmente dañino para todo lo que significa inversión de largo plazo.
léase fruta, por ejemplo, donde uno invierte por varios años. Entonces, donde los derechos de agua son importantísimos de tener en cuenta. Eso es lo que yo veo dañino. Cuando usted también menciona que el presidente o presidenta de turno no va a tener la exclusividad en gasto fiscal, usted también mencionó a los diputados que también van a poder presionar por más y más gasto, pero lo ve también por el hecho de que por las autonomías regionales, por ejemplo, municipios o regiones o gobernaciones van a poder endeudarse por su cuenta. ¿Usted también ve un problema ahí? Ahí sí. Bueno, mencioné dos problemas. El tercer problema significativo es precisamente con la autonomía financiera de las regiones y de los territorios. La posibilidad de endeudarse y donde a final de cuentas el fisco central es el que va a tener que responder si es que no, la región no puede, es otro problema serio. Creo que no está claro, a mi modo de ver, pero tengo que leerlo con más detenimiento, no está claro si es que puede haber impuestos a bienes específicos de recursos naturales en la zona. Yo no sé, por ejemplo, si en Antofagasta se podrá cobrar un impuesto a las mineras, o en la Atacama a los eólicos o los paneles solares. Entonces yo creo que el área de la autonomía financiera de las regiones es un tema también que me preocupa. Sí. Otro tema que no se ha mencionado mucho tiene que ver con el derecho de huelga. Obviamente hay que ver y hay derecho de huelga, pero en este caso se permite que aun cuando se haya firmado un contrato, una negociación colectiva, en cualquier momento antes de que venza se puede ir a la huelga de nuevo. Ejemplo, en la fruta. En la cosecha declararon una huelga justo antes de la cosecha. Entonces, eso, pese a que hay un contrato colectivo vigente, eso de nuevo es algo que creo que es preocupante. ¿Y cuál es su visión sobre el derecho de propiedad? Se ha hablado mucho respecto a la forma que va a quedar consagrada la expropiación. Se habla del precio justo. Cuando usted lee precio justo, ¿qué es lo que se imagina? Bueno, digamos, creo que eso es una marcha atrás. O sea, toda la defensa del precio justo que he escuchado es que al final de cuentas es el precio de mercado. Bueno, entonces, ¿por qué no se dejó eso? Justamente siendo que actualmente es precio de mercado, ahora pasa a ser precio justo, eso da la impresión de que va a ser un precio o puede ser un precio inferior. Además, actualmente es al contado. No estoy seguro que es claro que el pago sea justo o en mercado, en las nuevas condiciones, sea al contado. Y si no lo es, obviamente eso de nuevo erosiona, no elimina, pero erosiona el derecho a la propiedad. Ahora, en un aspecto general, nuevamente, profesor Ramos, usted mencionó que es difícil de poder estimar un impacto macro de esta propuesta de nueva constitución. Si pudiera elaborar un poco más en eso, porque obviamente las personas están interesadas en el desarrollo económico de un país. Acá, entonces, en la nueva constitución no hay nada que uno pueda decir, saben que sí, se va a afectar el PIB o negativamente o se va a afectar positivamente el PIB. No, yo creo que los puntos que yo he señalado afectarían negativamente. Lo que dije es que no es un exocet, no diría que uno de ellos es brutal. O sea, para hablar de la expropiación a precio justo, no estamos en una etapa donde yo anticipo que vaya a haber mucha presión para expropiar propiedades diestra y siniestra. Obviamente, si estuviéramos en un contexto donde se está cuestionando la propiedad privada en general, el tema del precio justo, el precio de mercado pasa a ser vitalísimo. Presumo que hoy en día nadie está en eso y por consiguiente, si bien erosiona el derecho a la propiedad, no es en sí un pecado mortal.
Joseph Ramos, profesor de Economía y decano de la Universidad de Chile en la Facultad de Economía y Negocios. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en CNN Chile. Que esté muy bien. Igualmente, un gusto estar con ustedes. El gusto es de nosotros. Bueno, y esta mañana en Agenda Económica AM conversamos con el presidente de ICARE, Lorenzo Gasmuri, quien ya manifestó y de forma explícita cuál es su postura personal para el plebiscito de salida. No es la postura de ICARE como institución, sino que solamente la de Lorenzo Gasmuri. Si no me equivoco, es el primer líder empresarial que explicita cómo va a votar en 2 meses más. Decimos cómo acompañamos al país en resolver los grandes dilemas sociales y creo que la Constitución en ese sentido lo debilita. Dicho todo, ICARE no se va a pronunciar, pero yo como persona me sumo a la gran mayoría que hoy día es transversal y social, que no se siente cómodo con esta nueva Constitución. Entonces, ¿está diciendo que Lorenzo Gasmuri va a votar rechazo? Yo voy a votar rechazo. Estamos conscientes todos de que para resolver esos temas se requiere toda la capacidad público-privada. Y la Constitución en su estructura económica debilita el rol del sistema privado. No quiero decir que tenga que potenciarlo. Hacemos la pausa en Agenda Económica Constitucional y al regreso tenemos al otro economista que hemos invitado, que es de una generación actual, precisamente que ha estado trabajando en cómo influye la nueva Constitución, eventualmente si se aprueba, en la economía nacional. Al regreso acá, en Agenda Económica. Volvemos a esta Agenda Económica Constitucional con un economista que ha estado trabajando los últimos días precisamente para analizar cómo la nueva Constitución, que ya es una realidad, puede influir en nuestra economía. Me refiero al coordinador macro de CLAPES UC, Germán González, a quien ya vemos en pantalla. Germán, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, Germán, lo he dicho ya un par de veces, ha estado todos estos días precisamente analizando cómo va a impactar en la economía nacional la nueva Constitución. Entonces te quiero preguntar, ¿cuál es el análisis que haces hasta el momento? Bueno, desde el punto de vista económico, ¿verdad? No es una Constitución, digamos, que se preocupe por la capacidad de crecimiento, generación de empleo de la economía en el futuro, ni por el crecimiento de largo plazo. Tiene un objetivo distinto, tiene objetivos que van por el lado de proteger el medio ambiente, ¿verdad?, de resguardar a los pueblos originarios, promover la descentralización del país, dar un mayor rol del Estado. Y los aspectos económicos básicamente están ausentes y en algunos casos se debilitan. Y por lo tanto, el diagnóstico preliminar es que en caso de aprobarse este proyecto, lo que veríamos en nuestro país sería una mayor dificultad para materializar proyectos de inversión, lo cual dificulta la capacidad de crecimiento de la economía. Veríamos un rol mayor del Estado y una mayor presión fiscal. Y naturalmente, ¿cierto?, a pesar de que hay un principio de responsabilidad fiscal, que es algo positivo de la Constitución, en una situación en que las condiciones fiscales son estrechas, ¿verdad?, esto viene a generar una presión adicional sobre las finanzas públicas, o alternativamente, ¿verdad?, una decepción si es que los derechos que garantiza la Constitución no pueden cumplirse, ¿verdad?, tal cual como están establecidos. Y Germán, ¿qué cosas hubiera sido bueno incluir para precisamente promover el desarrollo económico y a través de un mayor desarrollo económico, mayor recaudación fiscal y así poder financiar parte de los nuevos derechos que están consagrados en la Constitución? Bueno, un aspecto central de nuestro modelo económico es el respeto por los derechos de propiedad. Y básicamente en este proyecto, digamos, el respeto a los derechos de propiedad genera confianza en los inversionistas, genera oportunidades de inversión, genera tranquilidad y visibilidad de mediano y largo plazo de qué es lo que va a generar el proyecto en sí. Y bueno, básicamente lo que se hace acá con esta propuesta es que se debilitan los derechos de propiedad y en el caso del agua particularmente se eliminan, digamos, esos derechos directamente. Y por lo tanto eso es complejo desde el punto de vista de la empresa privada que está mirando en largo plazo en nuestro país.
yo creo que eso es muy fundamental, proteger los derechos de propiedad para incentivar la inversión. Otro aspecto creo yo que es importante es facilitar el desarrollo de los proyectos de inversión. Y como digo, ese no fue un eje de esta Constitución que se redactó, sino que más bien se protegieron otros intereses y se descuidó en buena forma, digamos, la posibilidad de desarrollar proyectos de inversión y básicamente se le crearon nuevas trabas a la inversión, tanto por el tema medioambiental como el respeto de los pueblos originarios y la descentralización. Todo eso, en lugar de facilitar la inversión, el crecimiento y la creación de empleos, creo que se va a convertir en una traba en caso de que se apruebe esta versión. Y cuando tú mencionas que se descuidaron o que están ausentes, ¿eso representa en sí un peligro para el desarrollo económico? Porque muchos convencionales pueden haber pensado, ¿saben qué? La economía chilena anda prácticamente sola, ha funcionado durante el último tiempo. No nos centremos ahí, sino que centrémonos en otros ejes que para nosotros tienen más debilidades. Ese puede haber sido alguno de los argumentos. Probablemente. Yo creo que esta Constitución refleja las preferencias de los convencionales constituyentes, de varios de ellos, digamos, de varios de ellos que tenían en su ideario básicamente cambiar el modelo económico chileno, con una serie de críticas que se hicieron a este modelo y sus consecuencias, y básicamente enfatizaron algunas áreas y despreocuparon básicamente el desarrollo económico que es necesario que haya para que existan recursos fiscales y para que se puedan financiar los derechos sociales en el futuro. Entonces yo creo que hay un desbalance que básicamente lo que hace es que genera un mayor rol del Estado en nuestra economía. Digamos, el péndulo se movió drásticamente hacia otro sentido y eso creo yo que puede ciertamente poner en peligro el desarrollo económico de nuestro país, porque básicamente ya venimos con una historia larga de estancamiento de la productividad, de bajo crecimiento, y creo que este nuevo proyecto no ayuda a salir desde ese pantano en que estamos en materia de crecimiento económico y desarrollo. Hay mucha incertidumbre en la economía. Creo que este texto también añade mucha incertidumbre, contrario a lo que se ha mencionado. Creo que la incertidumbre no se va a terminar el 4 ni el 5 de septiembre, sino que independiente del resultado del plebiscito, vamos a seguir discutiendo ya sea proyectos de ley o reformas constitucionales por mucho tiempo más, y por lo tanto las perspectivas de mediano plazo de la economía chilena no son favorables, y relacionado un poco con la coyuntura, digamos, hace un poco más de sentido cuando uno mira el contexto que estamos viviendo internamente, más la situación externa, el precio que han alcanzado los activos financieros como la bolsa, el tipo de cambio o el riesgo país, por ejemplo. Germán, ustedes siempre hacen modelos económicos donde proyectan crecimientos futuros, no solamente en el corto plazo, sino que también en el mediano, PIB tendencial, PIB potencial del país. ¿Hay alguna cifra o algún modelo que hayas trabajado para ver cómo ese PIB potencial o PIB tendencial del país puede verse impactado de aprobarse la nueva Constitución? No por el momento. No, yo no he visto esas estimaciones, no las he hecho tampoco, pero sí tenemos, digamos, el convencimiento de que gran parte de las normas aprobadas en este proyecto por la Convención lo que hacen es que frenan la inversión, frenan la productividad y afectan negativamente la capacidad de crecimiento de la economía. Yo creo que es un tema interesante analizar y cuantificar, ¿verdad? Pero el punto de partida es bien negativo. O sea, estamos partiendo con una economía que en el mediano plazo crece tasas de 1,5–2%, ¿verdad? Un crecimiento per cápita que es cercano a cero, y por lo tanto, en ese contexto, ¿verdad?, generar estas iniciativas es algo que claramente nos suma, y que, como digo, tiene el potencial riesgo de generar una decepción que sería compleja, porque en el fondo se está prometiendo una serie de derechos, ¿verdad?, que van a ser difíciles de cumplir si la economía no crece. O alternativamente, si es que el Estado, ¿verdad?, se compromete a cumplir con esos derechos, va a tener que incurrir en costos muy altos que van a complicar la situación fiscal del país. Y por esa vía, ¿cierto?, eso también tiene costos
en términos de tasas de interés para las familias, para las empresas y para el propio gobierno. Sí, por tu pasado en el Ministerio de Hacienda, también miembro del Consejo Fiscal Autónomo, quiero preguntarte por el aspecto fiscal. ¿Se puede producir un desorden si es que el presidente o presidenta de la República de turno no tiene la exclusividad de iniciativa fiscal en los distintos proyectos de ley? Porque los diputados también van a poder hacer proyectos de ley que tengan gasto fiscal, y también las regiones, al ser autónomas, se van a poder endeudar, van a poder definir sus gastos, incluso no está claro si todavía se van a poder definir impuestos propios. Entonces, ¿cómo ves el aspecto fiscal con todos esos actores donde los pesos van a ser muchísimo más repartidos? Bueno, efectivamente, hay un riesgo fiscal en esta nueva Constitución que básicamente se resguarda con un principio de responsabilidad y sostenibilidad fiscal, que como señalé es algo positivo del proyecto, pero que choca de alguna manera con la garantía de una serie de derechos que va a tener que garantizar el Estado y que va a tener que financiar el Estado. Y como decía, con una economía que probablemente no va a crecer de manera dinámica en los próximos años, va a ser muy difícil de cumplir con esas expectativas. En ese contexto hay riesgos relevantes, creo yo, desde el punto de vista fiscal, en varias dimensiones. Por ejemplo, en la medida que no se puedan llevar a cabo proyectos por el lado del sector privado, porque va a tener tantas restricciones de distinto tipo, va a tener que ser el Estado el que se haga cargo de esas iniciativas. Y en ese sentido, si sumamos además la autonomía, la mayor autonomía regional, como tú decías, la falta de iniciativa exclusiva, que es lo que ha dado sostenibilidad a la deuda pública y a las finanzas públicas en los últimos años en nuestro país, la verdad es que el panorama fiscal, y aquí una opinión más bien personal, no represento al Consejo con ello, el panorama fiscal es bastante complejo, bastante más complejo con este proyecto que se está sometiendo a plebiscito. Posiblemente se aumentaría mucho la deuda pública respecto al PIB, más allá de lo que se estima en los próximos años. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que sigamos teniendo aumento en la carga tributaria, ¿verdad? Porque el endeudamiento es necesario o es útil cuando se requiere financiar gasto de corto plazo, pero cuando se quiere financiar gasto más permanente, como es mucho del gasto que está incluido en este proyecto, se requiere una mayor carga tributaria, y esa es otra posibilidad, básicamente, que tengamos digamos, aumentos de impuestos adicionales para financiar esto, o efectivamente endeudamiento, pero endeudamiento que difícilmente sea sostenible en el tiempo si es que se pierde el control del gasto, básicamente. Y creo que el hecho de tener iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materia de gasto hasta ahora ha sido uno de los pilares de nuestro manejo fiscal responsable, y lo que nos ha permitido tener un bajo riesgo país, acceder a buen financiamiento externo, y efectivamente ese es uno de los elementos que está en riesgo con este proyecto. Germán González, coordinador macroeconómico de CLAPES-UC, gracias por estar en Agenda Económica, que tengas buena semana. Gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien. De esta forma termina esta Agenda Económica PM de 4 de julio, como le hemos dicho durante todo el día. Ya los chilenos tenemos la nueva Constitución, hay que leerla, hay que analizarla y votar de forma tranquila, de forma personal y de forma informada. Si es una buena Constitución, hay que votar a prueba. Si ustedes creen que no es una buena Constitución, hay que votar rechazo. Así de simple. Lo importante es que lo hagamos pensando, sinceramente, en qué es lo mejor para el país, para nosotros, para nuestras familias. Ese es mi consejo para ustedes. Termina la Agenda Económica. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.